Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su tercera emisión de Citable. Muchas gracias por el favor de su atención. Y en esta ocasión vamos a tener temas súper interesantes que esperamos que les gusten mucho porque hacemos este programa con mucho cariño. Entre los temas que vamos a tratar el día de hoy es la marea verde, que ha tomado por sorpresa esta semana al estado de Veracruz y ha sido noticia nacional y le vamos a explicar qué sucedió. También, por supuesto, hay un tema a nivel también nacional, que es el tema de gas bienestar, que le vamos a explicar qué es bueno y qué es malo sobre este tema que ha anunciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También en este día el personaje de la semana es Marduk Garrido. Él es una persona que ha causado gran conmoción su reciente fallecimiento y es importante que sepa por qué ha causado tanto impacto en la comunidad veracruzana. Ese y otros temas vamos a tratar el día de hoy y quiero darle la bienvenida a mi compañero Jair. Jair, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias a todos por la atención de le estamos viendo, estamos oyendo, como sea que nos estén consumiendo, porque somos un producto de consumo. ¿Te das cuenta? Así es, claro. Sí, todos somos un producto. Oye, fíjate que yo quiero hacer una observación de Citable, un impacto positivo en mi vida. Adelante. Ya me he visto. Ahora sí me peino. Ahora sí me peino. Es que con esto de la pandemia, digo, sí. Afortunadamente muchas de mis actividades productivas las puedo hacer a distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dado que puedo estar a distancia, pues te presta mucho sí, andar en pijama prácticamente. Sí. Y si había necesidad de hacer algún contacto en videollamada, pues nomás te pones alguna camisa y ya con eso, ¿no? Pero ya con esto afortunadamente ya estoy volviendo a ser gente. Porque ya por lo menos estos días me motivo a salir y ya me peino. Sí, claro, sí, además, sí, es un cambio positivo en mi vida Citable. Porque hay que ir tratando de adaptarnos, ¿no? Esperamos que pronto podamos ver la normalidad, y ese también es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy, la vacunación. Señores, vacúnense, es lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos para entrar de lleno en Citable. Bien, pues estamos de regreso aquí en Citable y el tema que vamos a tratar el día de hoy, con el que vamos a comenzar, es con la marea verde. ¿De qué se trata? Pues bueno, hubo mucho alboroto y esto ha afectado a quienes están a favor de la despenalización del aborto como para los que están en contra. Como sea, ha tenido un efecto que a nivel nacional pues está retomando, porque una de las luchas de las mujeres, de las feministas, es precisamente la despenalización del aborto, y esto es algo que Fast Track prácticamente aprobó la actual legislatura del estado de Veracruz. Entonces, pues hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Esto apenas se acaba de aprobar el martes, esta modificación al Código Penal del estado de Veracruz, y a partir del mismo martes se publicó en la Gaceta Oficial del estado. Entonces esto pues ya está en marcha, porque empezó a ser válido a partir del miércoles, es decir, a partir del día siguiente, y pues bueno, ahora empiezan también quienes están en contra a combatirlo de manera legal, van a hacer uso de los recursos legales necesarios, y pues bueno, ese es el punto, pero mientras tanto ya es ley vigente. ¿Qué opinión tienes? Sí, muy espinoso. Fíjate que estaba investigando sobre el tema porque hay posturas radicales en ambos puntos. Sí. Tanto los que se clasifican o se ubican en los movimientos pro vida, que así se hacen llamar, como los movimientos proabortistas, ¿no? Que casi siempre están representados por feministas o grupos feministas. Y obviamente ante estas dos posturas es difícil un diálogo. Los diálogos se vuelven complicados, se vuelven, creo que, prácticamente imposibles. Perdón si las fallen, porque pues, yo sé que incluso este comentario me puede generar censura, ¿no? Sí. Pero es una realidad. Es una realidad. En ambas posturas hay
hay radicalismos y hay una muy poca posibilidad de conciliar opiniones. Entonces, para no meterme en Honduras, me fui a los datos. Ajá. Yo soy muy de datos, entonces vamos a ver los datos, ¿no? Sí. Y fíjate que me puse a investigar. Y lo que se está celebrando, bueno, es que no sé si la palabra es celebrar, aunque sí Bueno, se hicieron, las feministas se hicieron, sí, celebraron, hicieron algunas ahora, ¿qué conste? manifestaciones. Ajá. Yo, Yair, sí, estoy a favor de que se haya hecho este movimiento legal jurídico. Yo estoy 100% a favor, pero hay que hacer algunas precisiones. Uno, no es que el aborto sea legal, el aborto va a ser legal hasta ciertas semanas, que es la 12ª. Ajá. O sea, eso es lo que hay que precisar. No es que el aborto vaya a ser legal, o sea, no es que vaya a llegar una mujer con 7 meses de embarazo, oiga, sácame el niño. No. A ver, hay que precisar. El aborto es legal hasta la 12ª semana de gestación. Ahora, por lo menos en nuestro país, en la totalidad de las entidades federativas, según información de la organización IPAS México, por lo menos en la totalidad de todas las entidades federativas de nuestro país, el aborto es legal, no es punible, como le dicen los abogados, en casos de violación. Así es. También otro dato, otra situación donde el aborto no es castigado, es si es imprudencial o culposo. Uh-huh. También, ya después, en tercer lugar, está el peligro de muerte. Pero imagínate que hay estados en donde una mujer, si aborta por estar en peligro de muerte, sí puede ser castigada. Sí, claro. Como es el estado, por poner un ejemplo, no me citan todos, pero por ejemplo, Campeche, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Aquí Michoacán lo exento por otras cuestiones. Pero hay estados en donde sí una mujer no puede abortar, aún estando en peligro de muerte. Ya de ahí, por lo menos, IPAS reconoce 8 causales de aborto. Ajá. Que son cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando la salud de la mujer, ya sea física, psicológica o social, está en riesgo, cuando el producto tiene malformaciones graves, uh-huh, cuando el aborto no es por voluntad, o sea, puede ser por otras razones, algunas de ellas biológicas, como pasó, por ejemplo, en el caso de Oluta, ajá, de esta mujer que tuvo un aborto, el producto, bueno, ya era un bebé de 7 meses, pero sí, desgraciadamente tuvo un episodio donde abortó, ¿no? Y pues ya pasó lo que pasó. Luego, cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida, uh-huh, por causas económicas graves, o el 8º punto, que es cuando la mujer lo elige. Ajá. Que es lo que realmente se legisló en nuestro estado. Vamos por partes. Vamos a ver, lo que dice es que, bueno, se reformaron varios artículos, 149, 150, 151, 153, 154, y se deroga el 152 de nuestro Código Penal, del Estado de Veracruz. Bueno, ¿qué dice el artículo? ¿Cómo queda el artículo 149? Ya publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Dice... Fíjate, y eso es interesante, hay que poner atención a la redacción. Dice, comete el delito de aborto, o sea, comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para efecto de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. ¿Sí? O sea, ella marca una etapa específica, ¿no? Cuando se implantan, o sea, el óvulo empieza, es fecundado, hace un recorrido, pero hasta que se implanta es ya que se considera que estamos hablando de un embarazo. Luego dice el artículo 150, a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto una vez transcurrida las primeras 12 semanas de gestación. Y ya viene la pena, que son 15 días o 2 meses de tratamiento en libertad. Que eso es algo que fue de tratamiento psicológico, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que se criticó mucho en la anterior legislación, porque decían, bueno, es que no están locas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿por qué van a tener ese tratamiento si es una decisión? Pues bueno, entonces, esto es lo que se me hace bastante interesante porque sigue considerándose un delito. Sí, el aborto va a seguir siendo un delito después de las 12ª semana. Exactamente. Y eso, bueno, eso es algo que, digamos que es parcial,
respecto al concepto de despenalización, ¿no? Pero bueno, ya es un avance y eso es lo que consideran positivo. Es mejor que exista a que no. Así es. En eso creo que estamos tú y yo de acuerdo, creo. Y otra cosa, porque bueno, dicen los que están en contra de esta despenalización del aborto, que es aprobar el aborto. No, no es aprobar el aborto. No. Porque nadie va a obligar a quien no quiera hacerlo. Es decir, si tú por tus convicciones, y en este caso se refiere a la mujer, y eso se refiere cuando es la que debe decidir sobre su cuerpo, si la mujer tiene la convicción de estar en contra del aborto, si ella no quiere abortar, que no aborte. No aborta. ¿Y ya? ¿No? ¿Tan? Sí. Ahora, yo en lo particular, fíjate, soy mujer, soy madre, y de manera personal yo estoy en contra del aborto por mis convicciones religiosas, soy católica, ¿no? En mi persona no practicaría. ¿No lo harías? No lo haría. Pero sí entiendo que mi realidad es muy diferente al de otras mujeres, sobre todo que tenemos, y ahí sí viene el problema de la salud pública, que yo veo que se discute mucho de la salud pública, pero hay un sector de las mujeres, y estamos hablando a aquellas mujeres que son menores de edad, menores de 15 años, tenemos casos de niñas de 12 años que son obligadas a ser madres, y muchas de ellas, o sea, por Dios, deberían estar jugando a las muñecas todavía ni están saliendo de la primaria. Entonces, a ellas son las que esperamos que en su momento beneficie esta despenalización hasta la 12ª semana. Sí, hasta la 12ª semana. Ya después, entonces se aplicará lo que está marcado en la ley, ¿no? Entonces, pero en sí, hablar, se despenalizó, ¿cómo se despenalizó el aborto? Pues sí, pero hasta la 12ª semana de gestación. Entonces, obviamente hay muchos puntos, ¿no? Muchas aristas, claro, en este asunto. Yo soy muy de la postura de que en las legislaturas se le debe cerrar la puerta a cualquier expresión religiosa. Es que es diferente, por eso estamos en un estado laico. Sí, entonces, sin embargo, de las puertas de la legislatura para adentro, sin embargo, debe imperar. Claro, sin embargo, fíjate, yo creo que como grupo religioso son un grupo importante. Sí, son un grupo social importante y tienen un peso, pero no les da el derecho de decidir qué hacer con nuestra vida y con nuestros cuerpos. Pero no son el único sector. Y precisamente la labor que tienen los legisladores es que tienen que buscar la forma de conciliar a los diferentes sectores de la sociedad con todas las opiniones diversas, porque para eso somos una democracia. Sí, porque además, a ver, la verdad es que no vemos filas de mujeres esperando abortar. No, y además, como sea, es una experiencia terrible. Mira, yo conozco, y por eso te digo, yo en algún momento también fui de las que decía, no, ¿cómo se les ocurre? Es que son unas facilanas, que además eso es también una misoginia. Es una misoginia. Que hay que ir cambiando y que yo he tratado de cambiar porque, bueno, yo fui educada con todas estas cargas y hay que irse revisándolas y revisándolas a través de informarse y a través de entender lo que es la naturaleza humana, ¿no? Y dónde empiezan las imposiciones y dónde ya empiezan a ser demasiado restrictivas con respecto al desarrollo de las mujeres, porque solamente nos imponen cargas, ¿no? Porque ahora la mujer trabaja, ahora la mujer también tiene que ser sostén del hogar, ahora la mujer, pero eso no le quita todas las demás cargas que te da el hecho de ser mujer como rol de género, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ahora tiene que ir cambiando, va poco a poco, las nuevas generaciones nos llevan mucha ventaja, pero estamos en una generación sándwich, al menos la mía, es una generación que está, ¿no? Adentro, somos el sándwich entre el pasado y lo que vienen siendo estas nuevas generaciones. Entonces, bueno, a nosotros nos toca porque, bueno, somos quienes estamos en la sociedad incrustados, haciendo diferentes roles, y nos toca, ¿no? Ser esta especie de bisagra entre el pasado y las nuevas generaciones, y esperemos que vayamos cambiando. Pero bueno, vamos con los datos y por qué es bien importante. Fíjate, en el informe que fue publicado por la Secretaría de Salud en el año 2018 sobre la prevención del embarazo en adolescentes de Veracruz, señala que en este tema el Estado se ubicó a finales de 2016 y principios de 2017
En el segundo lugar a nivel nacional con el registro de 26,000 embarazos en mujeres con edad de 15 a 19 años. Y de esta cifra, el 91% era de mujeres de entre 15 a 19 años y el 8% de esto fue protagonizado por niñas menores de 15 años. Y aquí te va otro dato que vamos a resaltar, que del 1 de enero al 25 de octubre del año 2018 se registraron 7,018 nacimientos en el municipio de Jalapa. Fíjate, Jalapa, ciudad, capital, con escuelas, todo, ¿no? De esos, en 429 casos, las madres eran menores de edad. Y de acuerdo con estos datos proporcionados por el registro civil del municipio, en ese periodo se levantó el acta correspondiente al nacimiento de un bebé cuya madre era una niña de 12 años. Okay. En 3 casos más, las progenitoras contaban con 13 años y también hubo otros 18 donde figura que las mamás de las criaturas contaban con apenas 14 años. O sea, es una realidad. Las están obligando a niñas a parir, a ser madres, cuando todavía ni siquiera pueden responsabilizarse de sí mismas. Sí, esa es una realidad espantosa y que debe ser atendido por todos. Claro, y otra, viene la parte difícil. ¿Cómo se va a implementar que todas estas niñas o estas personas que no tienen las mismas condiciones de otros sectores para tener un embarazo informado, deseado y con la paternidad compartida? Porque lo más fácil es que no es cierto, yo no soy el papá, yo si te vi ni te conozco, a lo mejor andas con otros, etcétera, etcétera, y entonces, ¿no? Y esa parte no se atiende. Entonces solamente es el peso hacia las mujeres. Se juzga el evento, el momento. Claro, pero porque no se ve todas las circunstancias alrededor. Exactamente. Entonces, bueno, hay que trabajar para eso, para que cualquier mujer, sobre todo que ya tengan esta madurez mental y física, que sean mayores de edad, que tengan un modo de ganarse la vida y que tengan un embarazo informado, deseado, y que además sea de paternidad compartida. Eso es algo que hay que trabajar muchísimo todavía como sociedad. Y esa es la parte que todavía falta mucho. Si estamos ahorita en un sistema de salud que, si bien ahorita se están reprogramando cirugías, y cirugías urgentes, estamos hablando de traumatismos, y las posponen y las pospones. Ahora imagínate cuando llegue una mujer en condiciones difíciles, ¿no? Y que solicite que se le practique un aborto. Quiero ver si la van a atender. Sí. O sea, esa es la parte. Es complicado. Difícil. Es la parte difícil porque se oye muy bien a nivel de la legislatura, y ya dijimos los motivos por los cuales puede ser beneficioso esta medida, aún con todos estos grupos que están en contra, que tienen derecho a estar en contra, que tienen derecho a decidir sobre sus propias personas. Pero hay otras realidades que no podemos dejar afuera, ¿no? Así es. Así es. Y pues bueno, con esto cerramos este tema. Esperamos que le hayamos aportado un poco en la discusión sobre este tema de la despenalización del aborto hasta la 12ª semana. Después de esto, sí se sigue considerando delito en Veracruz. Bien, ya regresamos a Citable. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en YouTube, por cierto, que ahí nos puede ver en su Smart TV con mucha comodidad. Mientras usted está pues atendiendo algunas otras cosas, nos puede escuchar y nos puede ver, y esperamos que le guste este programa. Y ahora vamos con otro tema muy, muy interesante, que vamos a comenzar con un video, porque si hay algo polémico en estos momentos son las vacunas. Hay muchísimas creencias respecto a ellas, y bueno, primero vamos a tratar de explicarles muy, muy brevemente sobre el tema de qué vacunas tenemos y cuáles son sus efectos y por qué es importante vacunarse. Adelante. Actualmente hay 3 tipos principales de vacunas de COVID-19 que están autorizadas y recomendadas para uso en los Estados Unidos o se están estudiando en ensayos clínicos a gran escala en los Estados Unidos. Cada vacuna hace que el cuerpo de la persona reconozca y proteja contra el virus COVID-19. Es importante recordar que ninguna de estas vacunas puede dar COVID-19 a una persona. Unas vacunas contra el COVID-19 requieren una dosis y otras requieren 2 dosis.
Si la vacuna que recibió requiere 2 dosis, necesitará recibir ambas dosis de la vacuna para estar completamente vacunado y protegido contra el COVID-19. Repasemos los 3 tipos diferentes de vacunas COVID-19. El primer tipo de vacuna que hablaremos es una vacuna de mRNA. La vacuna de mRNA contiene material del virus COVID-19 que da instrucciones a las células del cuerpo sobre cómo producir una proteína inofensiva que es exclusiva del virus COVID-19. Una vez que las células producen copias de esta proteína, destruyen el material genético de la vacuna. El cuerpo de una persona reconocerá que la proteína no debería estar ahí y formará glóbulos blancos especiales para combatir el virus. Estas células especiales llamadas linfocitos T y linfocitos B recordarán cómo combatir el virus si la persona contrae COVID-19 en el futuro. El segundo tipo de vacuna de que hablaremos es una vacuna de subunidad proteica. Este tipo de vacuna incluye partes inofensivas llamadas proteínas del virus que causan COVID-19 en lugar de todo el virus. Una vez que una persona recibe este tipo de vacuna, su sistema inmunológico reconoce que las proteínas no pertenecen al cuerpo y comienza a producir linfocitos T y anticuerpos. Si una persona alguna vez contrae COVID-19 en el futuro, las células de memoria reconocerán y lucharán contra el virus. El tercer tipo de vacuna que hablaremos es una vacuna vectorial. Este tipo de vacuna contiene una versión modificada de un virus diferente al que causa COVID-19. Adentro de la cápsula del virus modificado se encuentra material del virus que causa COVID-19. Esto se llama vector viral. Una vez que el vector viral está dentro de las células del cuerpo, el material genético les da instrucciones a las células para producir una proteína que es exclusiva del virus que causa el COVID-19. Con estas instrucciones, las células hacen copias de la proteína. Eso hace que el cuerpo desarrolle linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus COVID-19 si una persona contrae COVID-19 en el futuro. Repasemos lo que acabamos de discutir y repasemos algunos de los puntos clave. Actualmente hay 3 tipos principales de vacunas de COVID-19 que están autorizadas y recomendadas para el uso en los Estados Unidos o se están estudiando en ensayos clínicos a gran escala en los Estados Unidos. Ninguna de estas vacunas puede dar COVID-19 a una persona. Los 3 tipos de vacunas son vacunas de mRNA, vacunas de subunidades proteicas, vacunas vectoriales. Bien, pues ya vimos aquí el tipo de vacunas que hay. Aquí es importante, Yair, que sepamos de cuáles tenemos y cuáles son las diferentes formas de cada una, porque eso es lo que ha generado muchas dudas y también de repente muchos mitos. A mí me sorprende que te creas que te van a inyectar un chip, por ejemplo. Hay una cantidad de ideas que se han en este momento dado. Creo que también es parte del momento inédito, ¿no? Creo que estamos ante una circunstancia nunca vista. Tenemos nociones, ¿no?, de lo que han sido eventos como otras pandemias, pero a nivel global, o sea, que todo el planeta esté involucrado en una sola cosa, creo que sí es... Sí, esto ya había ocurrido con la famosa peste negra. Sí, que fue hace un siglo, ¿no? Pero estábamos en otras condiciones, tanto de movilidad, porque para empezar la pandemia se movió con mayor lentitud, porque no había las conexiones que ahorita en un avión llegas de un día a otro y ya atraviesas un continente, sabes también, ¿no? que no había un registro tan conciso, claro, como hoy, ¿no? Así es, que hoy sí ya tiempo tenemos, real, ¿no? Y en todos los países a nivel global. Y que además hay una información que llega directamente a la gente desde su casa. Entonces sí es una condición muy, muy distinta. Y aún así seguimos creyendo en mitos.
Entonces, ahí te digo, creo que dado lo inédito del momento, pues también se generan ideas inéditas. Y es increíble, a mí me sorprende mucho que le damos a veces mayor peso a alguien que se inventa algo, ¿no? A alguien que se inventa, no sé, cualquier cosa. Es que las explicaciones... Y las explicaciones científicas brillan. Las explicaciones porque no les hacemos caso. Fáciles y dramáticas tienen un mayor impacto en nuestra psique. Emocional, ¿no? Sí, como que nos entonces, llegan a nivel emocional y... Conectamos más, ¿no? con estas ideas. Yo no critico a nadie que las tenga, o sea, está bien si las tienes, muy tu bronca. Pero creo que sí hay que atender la información, y afortunadamente creo que contamos con los medios para poder acceder a muchísima información, y también hay que revisar los antecedentes de quién nos está dando la información. Claro, por supuesto. Y bueno, para entrar un poquito más a este tema, ¿cuántos tipos de vacunas hay? Hay 3 tipos de vacunas. Una que son las de ARN mensajero, que le llaman, que es lo que vimos en el video. Que son la innovación ahorita, que son así como ahorita Ajá, que es el ácido ribonucleico, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de es que tenemos las vacunas de Pfizer, Biotech y Moderna, que son de esas de ARN mensajero. Uh-huh. Luego tenemos de vector viral. Que son las que ya más o menos conocemos. Ajá. Por otras vacunas que ya hemos tenido, ¿no? Que son AstraZeneca, CanSino, la Johnson & Johnson y la Sputnik V, uh-huh. la vacuna rusa, así es. Y luego tenemos la del virus inactivado, que son la de Sinovac, que es la que ahorita está en controversia, y también tenemos la Sinopharm. O sea, son este tipo de 3 vacunas, y prácticamente todas, aunque digamos son diferentes caminos, todas están atacando la proteína S, que es la que distingue a este virus y que provoca la enfermedad. Otra de las cosas que nos ha causado también mucha controversia es que dicen, es que ¿para qué me vacuno si de todas maneras me voy a enfermar? Es que precisamente parece que olvidamos cómo funcionan las vacunas. Todos en este momento, todos aquí en México, tenemos vacunas. Todos hemos sido vacunados en nuestra infancia. Y eso ha permitido que no nos enfermemos de cosas, y a niveles graves como viruela, por ejemplo, sarampión, paperas, poliomielitis. Yo todavía tengo conocidos, ya obviamente que andan por los 60 años, que yo creo que hubieran dado cualquier cosa por haber tenido la oportunidad de vacunarse contra la poliomielitis y poder desarrollarse como los jóvenes que en su momento pues jugaban fútbol y hacían todo el deporte que querían, ¿no? Bueno, a principios del siglo pasado, del siglo XX, ¿cuántos niños no morían de tosferina, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Y que ahora ya se nos olvidó que existe. Que existe, ¿por qué? Porque hubo vacunas que permitieron el control de estas enfermedades. Ahora, ¿cómo actúan las vacunas? Porque dicen, no, pero es que tiene una efectividad, la que en este momento está causando tanta controversia, y que muchos dicen, no, es que esa vacuna no sirve, que estamos hablando de la Sinovac, ¿no? Que es la que ha sido muy criticada recientemente. Que por cierto es la con la que se vacunó casi a la totalidad de Chile. Ajá. Que fue casi uno de los países más avanzados en el proceso de vacunación, pero a su vez ahorita están otra vez, así como nosotros, en una ola de contagios tremenda, y así es donde viene la controversia también. Claro, pero el asunto es que de todas puede suceder que te enfermes, es decir, que te contagies y te enfermes. La vacuna sirve para que no vayas a dar a un hospital, o sean menores las posibilidades de que tengas el padecimiento grave. Esa es la función de una vacuna. Yo pensé que me ibas a salir como Gatell. Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Ah, Dios de mi vida. No, ni me digas, porque a veces me desespera escucharlo. Pero ya afortunadamente lo escuchamos menos, ¿no? Ya como sí, claro, después de la tremenda... No, después de que llegan a preguntarle sobre el tema de las compras, que le hace una periodista, Penilei Ramírez, ¿no? Le hace estas preguntas. Se nos puso muy digno. Sí, y entonces ya no supo cómo salir, y entonces lo que hizo, optó por dejar de... Las tardeadas. Pero bueno, regresamos a las vacunas. Regresamos a las vacunas. Entonces, bueno, tenemos esto que... de la controversia de Sinovac. De Sinovac, y por ahí les vamos a presentar este videito de Sinovac para que vea de qué se trata esta vacuna. Adelante, vamos con el video.
Bien, regresamos, Yair. Entonces, espero que con este video tengan ustedes un poquito más claro por qué Sinovac, y de hecho cualquier vacuna, la que le toque. Es importante que todos nos vacunemos si es que queremos regresar a la normalidad, si es que queremos volver a convivir con nuestras familias, con nuestros amigos, volver a salir, volver al esparcimiento al que estamos acostumbrados. A lo mejor mucha gente no quiera regresar a sus trabajos, ¿verdad? A sus oficinas y yo tampoco quisiera seguir trabajando en casa, ¿no? Pero por lo menos creo que todo el mundo quiere, no sé, volver a ir al cine, ¿no? Una actividad tan sencilla, pues volver a disfrutar, ¿no? Salir con alguien al cine, algo tan sencillo como eso. Y la única manera de hacerlo es que todos estemos vacunados. Sí, aquí lo importante es que cada quien asuma su responsabilidad, ¿no? Así es. Informarse, o sea, es válido escuchar todas las voces, es válido escuchar todas las opiniones, pero insisto, creo que también es muy importante que atendamos quién nos está dando la información. Claro. ¿Quién me está diciendo que sí, quién me está diciendo que no? Así es. ¿Cuáles son los antecedentes de esta persona y por qué tendría yo que tomar en cuenta su opinión? Así es. Y a partir de eso, hacer un balance. Y ya cada quien decidirá. Obviamente también hay que asumir los costos de la decisión. Así es. Que a mí me parece muy interesante lo que está haciendo el gobierno de Francia. Sí, pero habrá quien diga que esto es una postura hiperradical y que está en contra de los derechos humanos, ¿no? Contra de la capacidad de decisión. Acuérdate que tus derechos comienzan, ¿no? Donde terminan los míos y viceversa. Sí, pero la discusión ahí va a empezar, o sea, va a ser una discusión interesante, cómo se va a ir dando, porque ya incluso llevó protestas muy marcadas en el país, pero, en contra de las medidas pues más radicales que quiere imponer el gobierno. Pero a mí me parece que son correctas, porque es cierto, tú tienes derecho a decir, no me quiero vacunar, ¿no? Pero también es cierto que tienes una responsabilidad como un ciudadano inserto en una sociedad, y que si tú eres un factor, ¿no?, de riesgo y contagio, entonces, bueno, también... Sí, aquí tiene que haber, en consecuencia... Va a haber algo, un evento, creo que va a ser uno de los efectos post-pandemia, ¿no? Creo que va a ser una de las cosas más interesantes y a la vez complicadas, porque ¿qué hacemos con quien no se quiera vacunar? ¿Lo aislamos? Aquí es lo que está haciendo el gobierno de Francia, y eso va por partes, porque si tú tuviste acceso a la vacuna y tú decidiste no ir, entonces... pues ya tú sabes, porque no vas a tener derecho a asistir a lugares con más de 50, que es la primera sección, a lugares donde haya más de 50 personas reunidas. Sí, entonces, pero ahí viene si tú no tienes la discusión. Sí, claro, es que tú tienes el derecho a no vacunarte, pero también es cierto que si esas personas se vacunaron, tienen derecho a exigirse, bueno, no, aquí nos estamos reuniendo personas vacunadas, ¿no? Sí, pero es ahí donde viene la controversia. ¿Y por qué aíslas? Es que no estás aislado, ¿no? Solamente pero no tienes acceso, así como hay lugares... Pero a quien le restringen el acceso va a decir, oye, estás violentando mis derechos también. Tienes el derecho siempre y tengo el derecho al libre tránsito, al esparcimiento y a todo esto, entonces ahí viene una discusión. Pero vienen las garantías de la salud. Pero ahí vienen las garantías de la salud, porque estás poniendo en riesgo mi salud. Entonces, ¿sí? O sea, por eso te digo, es una cuestión ahí, claro, es una discusión que viene, pero a mí me parece y viene fuerte. Y viene fuerte, y me parece excelente. Yo en lo particular sí estoy a favor de este tipo de medidas. Yo respeto que haya gente que tenga sus creencias, pero también creo que hay una responsabilidad compartida, y esa hay que asumirla. Sí, ¿no? Incluso ya en nuestro país ya se dio una discusión, que no sé en qué acabó todo esto, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, ya había filtros en algunos centros comerciales. Por ejemplo, a mí me tocó en Palacio de Hierro, en donde ya te pedían, digamos que una especie como de certificado de que no tenías COVID. Ajá, sí. Y te rastrean, ¿no? Y te rastrean como que ya tuviste y que no tuviste. Así es. Entonces, ahí viene también otra discusión. ¿Por qué? Y hay quien dijo, a ver, espérate, eso es violatorio de mis derechos humanos. Y habrá quien diga, no, es que eso protege a la población. Entonces, es que hay principios, y bueno, claro, esto va a ser una discusión que tendrán los magistrados, nosotros así. Sí, aquí es un chisme, ¿no? Aquí entre nosotros. Pero acuérdate que siempre debe de prevalecer el bien común, el bien al mayor número de personas. Entonces, los derechos individuales no están por encima de los derechos colectivos. Esa es otra discusión que seguramente se va a dar gracias a la pandemia. Bueno, y te voy a dar unos datitos porque, bueno, aquí en este caso estamos tratando de informarle. Más del 97% de las personas que ingresan al hospital en estos momentos por COVID-19 no están vacunadas. Esto lo ha dicho la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos,
que a mediados de julio, o sea, apenas a mediados, entre ellos se encuentran niños y adultos jóvenes previamente sanos, es decir, los que no se han vacunado, son los que tienen la mayor incidencia de llegar a hospitalizarse, quiere decir que ya con síntomas graves. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas de aquellos que ya recibieron las vacunas. Luego dice, cuanto más tiempo permanezca la gente sin vacunar, más posibilidades tendrá el virus de mutar, que esto es muy importante, ya tenemos 4 mutaciones, ¿no? La alfa, la beta, la gamma y la delta, que es ahorita la más contagiosa. Entonces, mientras no logremos esa inmunidad de rebaño y ya teniendo vacunas, entonces tenemos que hay que vacunarse porque ya las tenemos a la mano, entonces pues ya podemos detener estas mutaciones. Las siguientes no sabemos cómo van a venir, pueden ser mucho más contagiosas, más peligrosas, con mayores efectos. Entonces esto es una de las cosas más importantes. Y pues bueno, ya que nos queda un poco segundos de este bloque, hay algo que creo que ojalá nuestro gobierno federal tuviera más atención a los esfuerzos científicos que están haciendo a nivel local. Ya hay varias vacunas, hay 5 proyectos de vacunas mexicanas que nos ayudaría muchísimo que hubiera este apoyo para su desarrollo, no lo que anunciaron, sino otras que son totalmente tecnología mexicana. Y estamos hablando, por ejemplo, de la UNAM, que ya está en fase de experimentación y esperan ya tener permiso de COFEPRIS. Estamos también con la de la Universidad de Querétaro, que ya también está en fase de experimentación y están también esperando ya la tercera fase, que es, digamos, ya abierta. Y también tenemos en el Instituto Politécnico Nacional, esa es otra de las que están esas de nopal de seguro. Muy avanzadas. Creo que todas las de nopal. Sí, pero realmente es interesantísimo. Y bueno, ojalá que nuestro gobierno atienda a nuestros científicos mexicanos, porque disminuye costos, tendríamos acceso total a unas vacunas, ¿no? Y no tener que estar esperanzados a ver qué nos pueden dar en los laboratorios internacionales, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Para combatir la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, se han desarrollado varios tipos de vacunas. Sin embargo, la disponibilidad limitada de estas ha resultado en un proceso muy lento de vacunación en la mayoría de los países del mundo, lo que aumenta el riesgo de que aparezcan variantes del virus y disminuya la protección generada por las vacunas actuales. Ante este escenario, urge que nuestro país produzca vacunas contra la COVID-19 para así reducir la dependencia de las vacunas extranjeras y acelerar el proceso de vacunación de la mayoría de la población. Para que una vacuna pueda usarse, tienen que pasar varias etapas de forma rigurosa para asegurar su seguridad y eficacia en humanos. Las vacunas que existen actualmente contra el SARS-CoV-2 necesitan de refrigeración continua, lo cual complica su almacenamiento, traslado y aplicación. Nuestro grupo de trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una tecnología para la producción de vacunas que no requiere de refrigeración y que tampoco producen efectos secundarios posteriores a su administración. Ahora tenemos una vacuna experimental de administración intranasal contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, para terminar la fase preclínica, necesitamos de tu apoyo para poder avanzar a las pruebas clínicas. Puedes ayudar con un donativo a través de la Fundación UNAM. Las donaciones son transparentes y deducibles de impuestos. Con el apoyo de todas y todos, venceremos esta pandemia. Continuamos en Citable. Gracias por favorecernos con su atención. Esperamos que les esté gustando lo que le estamos presentando esta semana. Y ahora vamos con el personaje, gente que es necesario que reconozcamos, que sepamos qué estamos haciendo, fuera de las personas de toda la vida, sobre todo los políticos que son, pero tienen una facilidad para autopromocionarse, para salir de todos lados, y dejamos de hablar de la gente que está haciendo cosas súper interesantes. Y el personaje de esta semana es Marduk Obrador Garrido.
Sí, un personaje que no es que fuera alguien que ocupara pantallas ni que ocupara un espacio importante en medios públicos, pero se hizo muy reconocido por su labor en relación a la lectura. Fue un gran promotor de la lectura, promotor de ferias, de libros, promotor de todo lo que tiene que ver precisamente con culturizarnos a través de la buena lectura, ¿no? Incluso aquí es muy conocido su proyecto que se llama El Argonauta, que fue una librería, Los Argonautas, perdón, una librería, cafetería que está aquí muy céntrica. Entonces, creo que en ese sentido se volvió un personaje esencial en la escena cultural jalapeña y veracruzana, porque incluso su nombre trascendió. Yo incluso vi muchos, ¿cómo se dice? Mensajes de pésame, sí, de muchas personas, incluso a nivel nacional, ¿no? Que conocieron su labor y que además pues tuvo interacción, ¿no? en diversos espectros de la cultura veracruzana, jalapeña, veracruzana, mexicana. Y creo que es importante reconocer, ¿no? Ahora claro, que ya desgraciadamente falleció, que por cierto, pues enviamos un cálido abrazo a sus amigos, familiares, quienes hoy lamentablemente tienen esta pérdida, pero bueno, que sirva esto como una especie de reconocimiento a la labor que tuvo Marduk en lo local, porque al fin y al cabo aquí, desde donde hacemos esto, que es en Jalapa, Veracruz, pues tuvo una presencia significativa, pero sí que se haga del conocimiento más allá de estas fronteras, la gran labor que tuvo este personaje en la escena cultural. Sí, así es. De hecho, bueno, yo no tuve el honor de conocerlo personalmente, digamos referencias, y precisamente falleció este sábado 17 de julio, y a mí me llamó mucho la atención la enorme cantidad de amigos míos del ámbito de la cultura principalmente, que externaron su dolor y exaltaron su labor. O sea, empezaron a recordar anécdotas, empezaron a hablar de todo lo positivo que al paso de la vida hizo Marduk Garrido, precisamente con el tema de promover la lectura, de acercar los libros a gente que a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de tener esa diversidad de lecturas, de las actividades que hacía precisamente para atraer más lectores. Y esa es una labor muy bonita que la hizo de corazón, la hizo sin estar esperando que alguien lo reconociera, lo hizo solamente por el amor que le tenía a los libros. Entonces, por eso creo que es importante, y vamos aquí a ver un video que nos hicieron el favor de compartir a algunos de sus amigos, y donde, pues bueno, vamos a ver quién era y qué hacía Marduk Garrido. Así es, que sea una especie de tributo, que le rendimos desde Citable. Así es. Adelante. Todos los días, a determinadas horas en el centro de la ciudad de Jalapa, se observa desde hace más de 10 años a un personaje con características muy singulares. Este hombre alto de cabello largo, con aspecto entre rudo y misterioso, camina tranquilamente con rumbo a una librería cuyo nombre nos remite a los antiguos navegantes griegos, argonautas. Y vaya que le hace honor a su nombre este lugar, ya que ahí puedes dar vuelo a la imaginación sumergiéndote en historias de todos los géneros, novelas y leyendas que podrás encontrar en los miles de tesoros literarios que se encuentran ahí resguardados por este personaje, del cual hablamos al principio. Él se llama Marduk y es el amo dentro de este castillo creado por miles de libros y escritos de amor, guerra, nobleza, drama, terror, fantasía y, ¿por qué no?, hasta un poco de picardía. Entre sus más preciados tesoros conserva algún libro firmado por Adolfo Hitler y manuscritos de virreyes con un valor incalculable. Y como dice la historia, los argonautas fueron los héroes que navegaron desde Pagasas hasta la Cólquide en busca del vellocino de oro, comandados por Jasón. Y debido a sus hazañas, sus leyendas fueron contadas en muchos poemas épicos de la antigüedad. Y claro, esto no es una coincidencia. En la librería Los Argonautas podrás embarcarte en sus libros viviendo mágicas historias en complicidad con Jasón, un pequeño café que se unió a esta gran aventura cultural en la cual podrás pasar horas muy agradables leyendo y tomando un delicioso café. O mejor aún, bebiendo un alebrije.
Lo mejor de todo esto es que cuando entras a este lugar te envuelve su atmósfera e inmediatamente sales del ruido de la ciudad, aunque te encuentres en el corazón de la bella ciudad de Jalapa. Y pues bueno, ya vimos parte de lo que hacía, porque era una persona polifacética y además muy, muy querida. Y yo quisiera darle un poco de lectura a este texto que me comparte una de sus amigas y admiradoras, Maribel Sánchez. Ella es periodista y ella, yo creo que le hizo una de las últimas entrevistas a Marduk Obrador Garrido, que por cierto es campechano, pero era jalapeñísimo, porque él escogió vivir en Jalapa. Él llegó a estudiar como muchos jóvenes, vino a estudiar a Jalapa y bueno, se quedó y ha dejado huella en esta ciudad. Ya dejó un legado. Dejó un legado. Que estoy seguro que se va a prolongar, ¿no? Que se va a mantener. Sí, yo creo que sí, porque pues bueno, es muy valioso y bueno, le sobreviven 2 hijos, aunque son pequeños, pero creo que su familia está con toda la intención de continuar con su obra y bueno, esperamos que así sea, ¿no? Y bueno, dice ella que durante la pandemia el uso excesivo de las plataformas digitales de películas y videos ha generado cierto cansancio que beneficia la relación de las personas con los libros. Esto es lo que le dijo en su momento Marduk Obrador Garrido. Dice, la venta de libros aumentó, hay más interesados, gente que ya estaba muy formada y hasta creció su necesidad de leer. Hay quienes se reconectaron y otros más encontraron en un libro lo que no había podido descubrir. Fíjate. O sea, esta es parte de la labor que él hacía al tener en su librería, sí, Los Argonautas, su misión, tener, miren, aquí está lo que hay, porque además era una especie de consejero, ¿no? O sea, con alguien con que podías compartir las lecturas, porque, ¿no? Había leído casi todo lo que tenía ahí. Sí, no me imagino cuánto habrá. No sé si hay algún referente de si alguna vez mencionó todo lo que leyó, pero seguramente bibliotecas enteras. Así es, y fíjate que en ese año, y estaba de festejo, en este año 2021, su librería cumplió 10 años de funciones, ¿no? Ha estado en diferentes lugares, ahorita actualmente se encuentra en la calle de Rojas. Rojas, sí, cierto. Así es, en la calle de Rojas, pero él ya tenía 10 años con este proyecto y que afortunadamente pues había funcionado y mira, se logró ganar la admiración de muchísimas personas. Digo, a mí me sorprendió el cariño que se podía percibir a través de lo que muchos compañeros expresaron y escribieron sobre su persona. Entonces, pues era una persona que pues realmente se ganó el corazón. Sí, te digo, quizás no ocupaba titulares en los medios, pero creo que ocupaba un lugar muy especial en muchas personas, ¿no? En sus corazones, porque imagínate, él fue un impulsor de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil aquí en Jalapa. Entonces, un niño que igual tuvo contacto con él, que a lo mejor le recomendó leer tal cosa, y que ese niño le despertó ese amor por la lectura, pues obviamente eso ya genera una marca, ¿no? Genera un impacto muy positivo en ese niño que va a crecer, que va a desarrollarse con este mismo ánimo, con esta misma hambre de conocimiento y que a su vez va a seguir compartiendo a otros niños, a sus hijos quizás, y así, y es un legado que se va creciendo, y que va creciendo. Que va creciendo y que se va compartiendo. Él empezó con 600 libros, de acuerdo aquí lo que nos comenta nuestra amiga, 600 libros de rescate y entonces se vio obligado a emprender el desapego. Entonces tuvo que empezar a desprenderse de su biblioteca particular, pero dice, a cambio vino la satisfacción de constatar la alegría en quienes llevaban mucho tiempo buscando algunos títulos. Entonces ahí es donde empieza realmente a funcionar su proyecto. Él en su momento también mencionó que mantenerse como un ser sensible, pues hay quienes tengan que deshacerse de sus bibliotecas personales por alguna circunstancia especial, es decir, entonces él empezó a adquirir libros de otras personas, pero con el cariño, o sea, el respeto al cariño que estas personas tuvieron al tener que desprenderse de algunos ejemplares, ¿no? Porque hay quienes, bueno, desarrollan con algunas lecturas, pues una especie de conexión vital. Sí. Porque se convierte un libro en un referente
de situaciones personales que tengas, y muchas veces se encuentran en estos libros las respuestas. Sí, incluso no sé si recuerdas, antes de la pandemia, bueno, todavía una costumbre que creo que se ha venido como que perdiendo un poco, son los círculos de lectura. Yo me acuerdo, yo era más chamaquito, y a mí sí me tocó ser partícipe de varios círculos de lectura, donde obviamente se escogía un libro, ¿sí? Se atendía un capítulo, un determinado número de páginas, para después ir y comentar, ¿no? Lo que se hablaba. Lo que se leía. Creo que es una costumbre que en cuanto se pueda, incluso creo que ya está círculos de lectura por Zoom, mucha gente, tengo amigos que sí ya les ha tocado que, pues en un afán de encontrar como un escape, ¿no? A todo este estrés, pues han creado círculos de lectura, pero creo que sí sería bueno, ¿no? Como que sí, ojalá sea una de las prácticas que ¿no? Sí, ir a algunos cafés y de repente hacer algunas lecturas. ¿Qué es lo que pasaba en este espacio que afortunadamente ahí está, los Argonautas, en donde se puede ir a tomar un café, ir a leer, e incluso encontrar a otros lectores con quienes compartir qué leímos o qué estamos leyendo, autores, porque también luego hay autores que no son tan famosos como un García Márquez o como un Saramago. Ajá. Pero, que todo el mundo conoce, ¿no? Pero personas como Marduk que tuvieron una sensibilidad muy especial para los libros, para encontrar buenos autores, pues también le van abriendo paso a estos escritores, ¿no? Que quizás en otras circunstancias, sin la publicidad de las grandes editoriales, ni siquiera figuraban, ¿no? Él llegó a tener 17,000 libros, o sea, es lo que actualmente tiene los Argonautas, 17,000 libros, y de esos todavía tiene 7,000 en bodega. Pero imagínate, ¿no? La cantidad de libros que él logró reunir. Y pues bueno, desde aquí va nuestro reconocimiento a su labor. Esperamos que con esto conozca más gente un poco más de lo que hacía Marduk. Ahí está, los Argonautas pueden ir a visitarlos. Claro, y pues pedir recomendaciones de lecturas, que él de verdad no sea algo, y como lo pueden ver en las imágenes, pues bueno, el cariño era su palacio, ¿no? Un palacio de libros, lo que él logró hacer en los Argonautas, y pues bueno, creo que es importante que continuemos con su labor, su familia, y por supuesto también nosotros que tenemos la oportunidad pues de ir y visitar. Aunque no lo conocimos, porque realmente ni tú ni yo tuvimos circunstancias, ¿no? Yo lo he visto varias ocasiones ahí en los Argonautas, o luego en las ferias que se hacían aquí en la Plaza Lerdo. Sí. Pero no a un nivel de amistad, por ejemplo, pero podemos, ¿no? De algún modo u otro, sumarnos, ¿no? A su labor, por supuesto que sí, y esperamos que pues bueno, más gente conozca sobre esta invaluable labor, porque de verdad promover la lectura puede cambiar vidas. Así es. Bien, pues bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que este es un video que le vamos a presentar de labor que hace Tibú, que es una organización que rescata animales de la vida silvestre en Chiapas. Es una labor bien importante, también invito a otras organizaciones que quieran también compartirnos su material, porque también es un trabajo que poco se conoce, y yo insisto, la gente que no sabemos y que estamos educadas de algunas otras formas, tenemos que cambiar el chip y empezar a respetar este entorno. Entonces vamos a ver este video de lo que hace Tibú. Hola, aquí estamos nuevamente contándoles un poquito de lo que estamos haciendo. Y pues bueno, ahora con la novedad de que tenemos muchos búhos, porque desafortunadamente pues han estado talando sus árboles donde ellos han estado anidando, y pues bueno, muchos de ellos fueron encontrados así, otros en diferentes circunstancias, pero sí ha hecho un trabajo excepcional con autoridades y con personas conscientes y sensibilizadas que se preocupan por ellos y los han rescatado, y se ha hecho un trabajo impresionante para hacerlos llegar acá. ¿Por qué? Porque vienen de diferentes puntos del estado de Chiapas, entonces eso es muy, muy importante, porque hemos podido hacer esa coordinación. Así que si alguno se anima a apadrinar a alguno de estos pequeñitos en lo que es su proceso de rehabilitación, pues bienvenido, porque ya saben que siempre son unos dragoncitos estos pequeños. Miren, les vamos a enseñar a este pequeñito. Miren nada más qué preciosidad. Ahora tenemos una gran variedad de especies. Aquí arriba vamos a ver a otros que son la misma especie, pero en diferente estadio. Él es Orfeo,
que ya está más emplumadito. ¡Uy, qué ojotes! Cosa hermosa. Y eso que acaban de comer, les digo que son unos dragones. Aquí está Galileo, que está más pollito, su plumoncito se ve. Aquí tienen a estos otros pequeños, aquí está Júpiter. Y aquí está Saturno. Y ahorita vamos a ver a los grandes, que ya mueren de calor, pero estuvieron, la verdad, enfermitos. Entonces ahorita están en tratamiento todavía, pero ya pronto van a estar muy bien. Han respondido muy bien al tratamiento, así que esperamos pronto ya puedan estar en un espacio más amplio. ¡Hola, cosa hermosa! Miren nada más. ¿Sí? Los búhos son excepcionales controladores de ratas, así que cuando los vean pónganse contentos porque quiere decir que están controlando lo que para nosotros son plagas. Sí, se comen una cantidad impresionante de ratones y de ratas, entonces son importantes en la cadena alimenticia y sobre todo en las ciudades para controlar lo que para nosotros ya son plagas. Y ahorita viene el consentidísimo de consentidos, que es el terrible Bartolo, que él es un ejemplar que desafortunadamente estaba muy improntado y que nos hicieron el favor, miren, de cortarle sus plumitas, apenas están saliendo. Miren, esta es la primer buena, pero mire cuántas faltan. Entonces este pequeñito, pues obviamente, se ha ganado el corazón. Así que si quieren apoyar, muchas gracias. Y pues bueno, este es el trabajo que realizamos y esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes. Gracias. Bien, esto es lo que hace Tibú. Y ahora pues vamos con otro tema bien interesante, que es este movimiento Free Britney, que obviamente se refiere a Britney Spears. Ay, sí, está bien, tremendo. Fíjate que atendiendo ya el tema, digo, ha sido de relevancia porque en redes sociales se comenta y demás, pero ya en cuanto planteaste el tema en el guión, pues me puse a investigar, dije, bueno, a ver qué está pasando. Y creo que atendiendo las palabras, el testimonio que dio la cantante, digo, si no conocen quién es Britney Spears, pues por favor, sí, caramba, ¿no? ¿Qué cueva han vivido? Pero bueno, ¿sí? Atendiendo el testimonio que dio Britney recientemente ante la corte, impactante, que nada más se liberó el audio, no se liberó video, solamente audio. Tenemos, creo que, un testimonio impactante de lo que es toda una maquinaria de explotación y de esclavismo, sí, hacia esta persona, esta mujer que es Britney Spears. Sí, realmente, y yo creo que por eso ha causado también tanto impacto, porque va totalmente toda esta situación contra lo que enarbola, ¿no?, la Constitución de los Estados Unidos de América, nuestro vecino, ¿no?, que es la libertad individual de decisión. Entonces, de repente la vemos atrapada en una maraña y lamentablemente también es algo que, bueno, a mí en lo personal sí me ha impactado porque, pues no sé si te acuerdas del video del que ya dejen en paz a Britney, que se hicieron 20,000 memes, ¿no? De un joven llorando, ¿no? Tal vez un poco más sensibilizado respecto a la situación que estaba pasando Britney y cómo, como sociedad machista, se han aprovechado de su figura, ¿no? Sí, de una chica talentosa, ¿no?, que vivía para el arte, porque ya conociendo también su historia personal, pues ella viene de una familia que vivía incluso en uno de esos, ¿qué campos? En unos trailers, sí. En unos trailers, así es, y los papás vieron en ella la solución financiera, y entonces en lugar de verla como hija, le empezaron a ver como un producto. Como, ¿no? Como un cajero automático, ¿no? Y entonces ya la despersonalizan, y entonces ahora vemos esta situación donde pues prácticamente no es libre ni siquiera de decidir sobre su cuerpo. Porque fíjate, ella ha dicho, ella no puede tener hijos, ella no puede tener hijos porque no tiene permiso. ¿No tiene permiso? Así es. Está gravísimo esto, ¿no? Exacto, o sea, es una cosa extrema que incluso ha causado un impacto, que ya se están promoviendo leyes, incluso por republicanos, ahí sí están de acuerdo, republicanos y demócratas, pues para poder impulsar y defender a todas aquellas personas que están en este esquema de tutela, ¿no?, para que pues puedan tener esta oportunidad
de ser escuchadas, porque eso es lo que le ha pasado a Britney. Y creo que, no sé si escuchaste todo el testimonial que dio Ana, pero creo que uno de los temas más impactantes es cómo se utilizan herramientas que en teoría son para sanarte y ella para enfermarla. Claro. Como es el caso de la terapia. Así Someterla a terapias constantemente, todo el tiempo, para que ella termine rompiéndose emocionalmente. Así es. Entonces, cuando ella le proponen que en este caso sea analizada bajo la observación psiquiátrica, ella dice no, porque obviamente desde ahí ha sufrido un abuso tremendo. Sí. Y cómo es que una herramienta que tendría que usar, que tendría que ser precisamente para la sanación, para poder ella sacarla de este atolladero, más bien han empleado para hundirla más. Así es. Incluso como el uso de drogas, ¿no? Para mantenerla pues prácticamente sedada, ¿no? Y además hay testimonios de otros artistas que han trabajado con ella que pueden decir efectivamente, o sea, fueron testigos del trato que le daba su propio padre, ¿no? Para controlarla. Y bueno, ojalá eso se resuelva. A mí me sorprende la fortaleza de Britney, ¿no? Estoy sorprendida de la fortaleza que tiene porque pues ahora entendemos el capítulo cuando se rapó, la desesperación que en su momento tenía, porque también ha cambiado cómo era atosigada por los paparazzis, ¿no? Sí, claro, y sigue, ¿no? Y sigue siendo. Porque incluso ella menciona en su testimonio de que ¿por qué las terapias no son en su casa? Porque ella evalúa que es para sacarla de su casa y para que entonces exista esta persecución de los paparazzis. Y es que es un negocio redondo. Claro, y todo el mundo sacando provecho de ella como ser humano, ¿no? Sí, Terrible, y bueno, creo que es un tema que va a tener repercusiones, ¿no? Es una sacudida también de nuestras conciencias, ¿no? De alguien como Justin Timberlake, que también, incluso también él llegó a aprovecharse, ¿no? Fue un exnovio, pero sin embargo también la usó como escalón para obtener fama, ¿no? O sea, niveles de infamia que ha sufrido, terribles, y que apenas ahorita, ¿no? Estamos así como evaluando lo que ha tenido que pasar en ese mundo, en esas alturas, y a la vista de todos, ¿eh? ¿Y todo por qué? Por el cochino dinero. Por el cochino. Bien, vamos a una pausa muy breve y regresamos. Pues bien, vamos ahora con el tema de gas bienestar que recientemente Jair acaba de anunciar el presidente. Sí, recientemente hizo este anuncio donde dijo que ante la escalada de precios que ha habido, sobre todo en gas LP, que es realmente el tema del gas LP, o el famoso gas licuado, pues ahora ha habido un subidón de precios, que es por cierto el gas más usado en nuestro país, porque también está el gas natural, pero el gas LP es el que es más usado en nuestro país. Entonces, pues prácticamente 90 millones de mexicanos han sufrido el impacto de la alza impresionante de precios. Entonces el presidente dijo, bueno, pues para acabar con este problema, pues el gobierno va a hacer su propia gasera. Vamos a ver esta cápsula que me parece muy completa sobre este tema. Adelante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende crear Gas Bienestar, una nueva empresa estatal que tenga precios más justos en la venta del gas LP, pero según expertos del sector consultados por el CEO, solo generará mayores distorsiones en el mercado y podría poner en más aprietos tanto a petróleos mexicanos como a las finanzas públicas del país. Si bien el mercado de gas LP ha sido señalado por la falta de competencia, la declaración del presidente se da en un contexto en el que los precios internacionales del petróleo están subiendo por la recuperación de la demanda, lo cual tiene un efecto directo en los precios del gas LP y por tanto en los bolsillos de los consumidores. No obstante, buscar una solución a través de la fijación de precios no es la mejor opción, dado que en el mediano y largo plazo resultará más dañino que beneficioso para la sociedad mexicana. Según la analista independiente Iracema Andrés Dagnini, si la fijación de precios se da por un largo periodo, el costo de producción lo tendrá que absorber el gobierno, lo que implicará tomar más recursos del erario. La idea del presidente es que a través de la empresa Gas Bienestar se pueda comprar el gas LP que produce e importa Pemex, que es alrededor del 50% de lo que consume todo el país, ya que el resto lo importan privados desde Estados Unidos, en donde los precios del crudo, que son referencia para México, se han elevado. Esta producción de Pemex apenas cubre la Ciudad de México y algunas zonas aledañas en donde el presidente querrá que se venda el gas LP más barato, pero la pérdida la absorberá Pemex. En palabras de Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, esto le va a garantizar pérdidas a Pemex de miles de millones de dólares. Esta estrategia solo hará más dependiente a Pemex de las inyecciones de capital que dé el gobierno federal.
Al cierre de junio, el precio promedio a nivel nacional del kilo de gas LP era de 24.78 pesos, por lo que un tanque de 20 kilos costaba 495 pesos. De los 32 estados, 13 se ubicaron por arriba del precio promedio, siendo la Ciudad de México la tarifa más cara en 25.99 pesos, es decir, el tanque de 20 kilos costó 519.87 pesos. Si bien puede sonar como un acto de justicia establecer un precio fijo sobre el gas LP, la historia ha demostrado que los gobiernos que han intentado controlar el mercado a través de fijar precios siempre resulta dañino para los consumidores. Leticia Armenta, economista del Tecnológico de Monterrey, dice que lo que se ha observado es que solo se genera un incentivo para crear un mercado alternativo, es decir, mercado negro. Y esto a la larga provoca más daños que beneficios, escasez y precios altos. Según la analista, si el gobierno realmente quiere resolver el problema de los precios del gas LP, lo que tiene que buscar es aumentar la oferta de gas y no cerrar el mercado. Estas grandes distribuidoras tienen a su vez control en los territorios a través de una especie de subcontratación. No dejan que haya competencia y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Actualmente, el mercado de gas LP es muy opaco y está controlado prácticamente por 5 empresas. Estas familias también controlan las terminales de distribución y como estas empresas manejan su propia infraestructura, pueden manejar cuánto ganar y perder con la fijación de precios. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, levantó una investigación para determinar si existen o no condiciones de competencia en la distribución de gas LP a nivel nacional. Mantener el precio fijo al final del sexenio será muy complejo, y el problema es que al momento de liberar los precios se van a disparar, y ello impactará sobre la inflación, con lo que no es la mejor opción ante el alza de precios. Y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio, pero no he podido en gas. Pues bueno, ahí muy brevemente y muy conciso, que eso es lo que tratamos de hacerle, que tengan un panorama muy concreto, porque de repente nos perdemos con un montón de discusiones. Y pues bueno, aquí creo que muy claramente señala esta cápsula de los muchos pormenores o esa idea que tiene el presidente de la República, que tienen que hacer todo, cuando un gobierno pues lo que tiene que hacer es precisamente dar las condiciones para que se desarrolle la sociedad, porque no puedes ser juez y parte, no puedes ser todólogo, y lo que pues está provocando es una distorsión del mercado. A mí me parece, no sé por qué no le hace caso a organismos internos que tiene el propio gobierno, y en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica, que ya desde hace años ha hecho las recomendaciones para responder este problema del incremento de gas. Sí, perdón, ¿no? me estoy riendo porque ahorita me acuerdo de un dato muy curioso. Ahora el presidente plantea la creación de una empresa, ¿no? Que es una empresa del gobierno para atender el tema del gas. Curiosamente, uno de los temas que más ha criticado el presidente de la administración de Peña Nieto fue la reforma energética. Ajá. Curiosamente, la empresa que podría crear el gobierno de gas sería gracias a la reforma energética. Por supuesto, y es muchas cosas. Hay mucho desconocimiento, no sé si no le informan. Pero bueno, continuando con esto, esta Comisión Federal de Competencia Económica, lo que le ha dicho, o sea, ya hay soluciones planteadas, ya ha hecho los estudios precisamente, porque efectivamente sí es muy opaco el mercado por estas empresas que ha señalado el presidente que tienen el control. En eso tiene razón. Sí, le doy completamente la razón. Exacto. Pero lo que le dice, a ver, ¿cuánto va a costar poner a operar una empresa? Porque tienes que tener infraestructura, tienes que tener un montón de tanques de gas para poder distribuirlos, y eso tiene un costo. Tiene un costo en cuanto a los empleados que vas a tener para hacer la distribución. Entonces, crear una empresa en este momento, cuando la tendencia es precisamente a tratar de hacer pues prácticamente a distancia, como ahorita los bancos están tratando de utilizar las tarjetas, etcétera, etcétera, por medios electrónicos, y de esta manera disminuyen la plantilla laboral. Bueno, pues entonces el presidente viene y te dice todo lo contrario, y todo eso a costa de, ¿qué va a hacer? A costa de Pemex, que va a seguir incrementando su deuda y va a necesitar más recursos pues para poder subsidiar esta empresa, cuando hay otros esquemas, por ejemplo, que lo recomendó la COFESE, que es esta Comisión Federal de Competencia Económica, que por ejemplo puede procurar un subsidio, pero subsidio directo, ¿no?
Y la otra es que también puedas permitir que algunos autoservicios puedan tener este servicio de que te puedan cambiar el gas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que es el precio del gas, por ejemplo, estacionario, y cuando te venden el tanque. Sí. Es mucha la diferencia, son ¿qué? Casi 12 pesos por kilo. Sí, hay ventajas para quien tiene su propio tanque, puede adquirir el litro más barato. Lo adquiere mucho más barato. Pero el que no, menos de la mitad de precio. Un presupuesto, vaya, se eleva su presupuesto, pues no sé cada cuánto se cambia el gas, pero mensual, o sea, sí se te eleva muchísimo. Más o menos, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, lo que le está diciendo, a ver, es que tienes que ver lo que es el equilibrio, ¿no? De precios, qué es lo que te conviene vender, o sea, no, obviamente cualquier empresa que compre caro y vende barato está operando con pérdidas, y esto es lo que ha planteado el presidente, porque es muy fácil decir vamos a disponer del presupuesto federal, pero eso tiene afectaciones en otros rubros como son salud, como son educación, como es infraestructura. El dinero no puede alcanzar para todo, tienes una cantidad y se distribuye. Entonces ahorita lo que va a provocar precisamente hablan de esta distorsión del mercado. Y ojalá que el presidente recapacite. No estamos en contra porque efectivamente hay un incremento y que está afectando a las familias, pero al menos de acuerdo a los expertos y a la lógica, no puedes comprar caro y vender barato sin que llegue a tronar. Sí, y la propuesta, o sea, cuestionable si quieres, pero ahí está, ¿no? Está bien. Si ese es su planteamiento, si esa es su solución, está bien, se puede analizar. La bronca también aquí es que él prometió que en 3 meses iba a empezar a operar. Y el tiempo ya está corriendo. Sí. Entonces, si en 3 meses esto no está operando, de nueva cuenta, ¿para quién es el desprestigio? Para él. Así es. Por hablar cosas que no se iban a poder cumplir. Pero además, hacer todo a bote pronto así. Y si se hace mal. El riesgo es mayúsculo. Así es. Mayúsculo. Pero de entrada, bueno, económicamente, cualquier gente que ha llevado un negocio, por sencillo que sea, sabe que esta lógica de comprar caro y vender barato no lleva nada. No te lleva a nada, te lleva a pérdidas, ¿no? Y fíjate que, ya aprovechando nuestro programa, ¿qué te parece si invitamos a todos quienes nos ven, nos escuchan, que en la caja de comentarios, en Facebook, en YouTube, pues que unan a la discusión de los temas que hoy aquí planteamos, ¿no? Claro que sí, también una invitación, cuáles son los temas que quieren ver, escuchar, y nosotros con mucho gusto trataremos de presentárselos aquí, y por supuesto, no se olvide darles like, seguirnos, suscribirse a nuestros canales, que de verdad nos ayuda muchísimo. Sí, entonces ahí se puede, aquí pusimos algunos temas, no son todos, porque híjole, cómo pasan cosas en la semana. Sí, de repente esto, y hay que... Sí, hay que hacer una, tú que eres la curadora de los temas, digo, pues híjole, hay que hacer una labor ahí medio titánica para poder decidir qué temas. Aquí están los temas, entonces ustedes únanse a la discusión, compártanos también si les gusta este material. Personaje de la semana, nos interesa mucho saber qué es, a quienes quiere ver aquí, y con mucho gusto hay que resaltar la labor de aquellos que de corazón hacen algo por la sociedad. Así es, estoy más que de acuerdo contigo. Bien, pues muchas gracias, nos vemos para la próxima. Esto es Citable.